Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor. Soy Daniel Primera y es un gusto para mí poder estar con ustedes nuevamente para compartir de la palabra de Dios. Estamos en una serie que se titula El mensaje de los tres ángeles. Así que estamos en la parte del mensaje del tercer ángel. Y ese mensaje advierte, hace una advertencia, hace una amonestación que aquel que adore a la bestia y recibe la marca en su frente o en su mano, dice que será atormentado con fuego y azufre, y que el humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. Yo te pregunto, ¿el castigo por el pecado es un tormento eterno? ¿Qué es lo que está diciendo el ángel cuando dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos? Bueno, de eso vamos a estar hablando en estos minutos, así que no te retires porque en unos segundos vamos a comenzar con el tema de hoy, el humo de su tormento y el mensaje del tercer ángel. Pero antes de comenzar con lo que quiere decir el ángel, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, bueno, te invito a que compartas este video con otras personas para que tengan la oportunidad de poder recibir las enseñanzas de la palabra de Dios. Y también que si tienes algún pensamiento, tienes algún mensaje, alguna opinión, tú puedes escribir, que gustosamente estaré leyendo tu mensaje y compartiéndolo con las demás personas. También le des like y si no te has suscrito, que te suscribas para que te llegue la notificación de los siguientes estudios, de los siguientes programas, de los siguientes videos. Y también que si no te has unido a Esencial Factor, bueno, le des clic a unirme para que seas parte de Esencial Factor y que de esta forma colaboras con este trabajo, con esta labor para honra y gloria de Dios, para que muchas personas puedan conocer estas verdades que se necesitan comprender para este tiempo y prepararlos para la segunda venida de Cristo. Así que desde ya te agradezco por tu colaboración. En una parte del mensaje de los tres ángeles vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver aquí, vamos de una vez a la Biblia para que veas el mensaje del tercer ángel. Específicamente hoy vamos a hablar del mensaje del tercer ángel unido con lo que tiene que ver con el humo de su tormento. El mensaje del tercer ángel se encuentra en Apocalipsis 14, versículo 9 al 12 dice: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Sobre la primera parte de este mensaje ya lo hemos tocado en los programas anteriores, que es importante que tú lo conozcas. Sigue diciendo el mensaje: y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta última parte lo vamos a hablar en los siguientes programas. ¿Qué es lo que está diciendo el ángel aquí? Si tú tienes alguna opinión, alguna respuesta sobre esta pregunta, ¿qué es lo que está diciendo el ángel con que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos? Quiero que tú lo compartas, que lo escribas allí en los comentarios. ¿Será que el ángel está diciendo que el tormento por el pecado es eterno? ¿Será que el ángel está diciendo que la muerte eterna es un tormento eterno y que como es con fuego, entonces ese humo que emana del fuego, por eso dice que es por los siglos, subirá por los siglos de los siglos? ¿Por qué? Porque ¿será que ese fuego nunca se apaga? ¿Estarán las personas allí sufriendo por la eternidad? ¿Qué crees tú que quiere decir el ángel con el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos? Bueno, mira, vamos a hablar acerca de la muerte. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de la muerte. Y te voy a decir los puntos que vamos a tratar en estos minutos.
vamos a hablar qué es lo que enseña la Biblia sobre la muerte literalmente. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la muerte literalmente. Y también vamos a ver esos lenguajes que utiliza la Biblia, los cuales son tanto el lenguaje literal como el lenguaje simbólico. Entonces, vamos a ver, en la primera parte, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de la muerte. Y también vamos a comprender cómo el hombre vino a la vida. Entonces vamos a entender los términos, lo que significa alma, lo que significa espíritu, lo que es el cuerpo, lo que son los pensamientos. Porque estas palabras en hebreo son importantes para que nosotros podamos comprender lo que es la muerte. Y lamentablemente muchos hoy en el mundo cristiano creen, aún teniendo la Biblia, aún teniendo la palabra de Dios y estudiándola, creen que en la muerte hay algo que sale de la persona y no es otra cosa que la misma persona, pero invisible, algo transparente que puede pensar, puede vivir, puede hablar, puede sentir, interactuar fuera del cuerpo. Ese principio que el hombre sigue viviendo después de morir no es un principio hebreo, es un principio que viene de las naciones paganas y especialmente de Babilonia. Y sobre Babilonia hemos estado estudiando durante esta serie. Y te invito a que veas esos programas, porque también he hablado de Babilonia, de dónde vienen esas doctrinas falsas que no están conforme a la palabra de Dios. Mira lo que dice esta enciclopedia. Vamos a ver aquí lo que dice la enciclopedia judía. Volumen 6, página 564 y 566 dice: la creencia de que el alma continúa existiendo después de la desaparición del cuerpo es especulación. Las Sagradas Escrituras no enseñan este concepto. Los judíos conocieron la creencia de la inmortalidad del alma debido al contacto con el pensamiento griego. ¿Y de dónde lo recibió Grecia? De Babilonia. Especialmente por medio de la filosofía de Platón. Ahí lo dice claramente, de la filosofía de Platón, que era griego. Su principal exponente, el principal exponente de la inmortalidad del alma no es la Biblia. El principal exponente de la inmortalidad del alma, además de Platón, es Babilonia. Este a su vez la tomó de los misterios órficos y eleusinos. ¿Qué es eso? Una extraña mezcla de los conceptos babilónicos y egipcios. ¿De dónde viene el concepto de la inmortalidad del alma? De que la persona sigue viviendo después de la muerte. De Babilonia y de los griegos. Vamos a ver la siguiente cita. Esto está en Enciclopedia Internacional General de la Biblia, volumen 2, página 812, dice: en mayor o menor grado ha influido en todos nosotros el concepto griego. Claro, eso es lo que se nos enseña desde pequeño. Dice: en mayor o en menor grado ha influido en todos nosotros el concepto griego de Platón acerca del que el cuerpo muere, pero el alma es inmortal. Y aquí hay un problema cuando relacionan el alma con el espíritu. Porque el alma bíblicamente no es el espíritu. Y vamos a ver a qué se refiere con el alma en la Biblia. Entonces dice acerca de que el cuerpo muere, pero el alma es inmortal. Eso no es bíblico. Dice, esta idea es absolutamente contraria al conocimiento de los israelitas. Muy contraria. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Y no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. No se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver aquí, vamos a ver la definición de lo que es espíritu, de lo que es alma, de lo que es cuerpo, lo que es aliento de vida, para que podamos entender el concepto de la muerte. Entonces vamos a ver cómo vino el hombre a la vida. Hay una palabra que es alma y que lamentablemente muchos en el mundo cristiano han confundido, como Platón. Entonces dicen que el alma es eso transparente que sale del hombre cuando muere, que puede vivir fuera del cuerpo. Pero bíblicamente, ¿qué es el alma? Vamos a ver aquí. Dice,
En hebreo, nefesh, y yo quiero que tengas presente, si tienes oportunidad de escribir estas palabras, escribirla allí en un papel, te invito a que lo hagas para que te quede. Nefesh, o que te unas al canal, le des allí unirme, para que puedas tener acceso a la diapositiva de estos estudios. Alma, mira, ponga atención que es alma en hebreo. Nefesh, ¿qué significa? Un alma, un ser vivo. Alma, bíblicamente, es una persona, un ser vivo. Yo, persona, deseo, pasión, apetito, emoción. Este es un término muy corriente tanto en las lenguas semíticas antiguas como en las de hoy. Entonces, ¿qué es alma? Es el ser viviente. Tú eres un alma, tú eres una persona viva, tú eres un alma, un ser vivo, un ser viviente. Yo soy un alma, porque yo soy un ser vivo. Es como, por ejemplo, tal vez tú has escuchado cuando dicen así exageradamente, mira, en esa casa no cabe ni un alma más, o sea, ni una persona más. En ese carro no cabía ni un alma más. ¿Qué significa? Ni una persona más. Esta palabra es la que aparece en Génesis, cuando dice, por ejemplo, acerca de los animales. Génesis 1:20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, nefesh. Seres vivientes. Está haciendo referencia a quién? A los peces, a las criaturas marinas, a los seres marinos acuáticos. Dice, y aves que vuelen sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos. También se utilizó en la creación del hombre. En Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué componentes usó Dios para crear al hombre? El polvo del cual formó el cuerpo y el aliento de vida, el soplo de vida. ¿Y qué pasó? Cuando ese cuerpo inerte hecho de barro recibió el soplo de Dios, que en este caso era Cristo. Cristo es el creador de todas las cosas. El que sopló en Adán el aliento de vida fue Cristo. Entonces, ¿qué pasó en ese cuerpo hecho del polvo de la tierra cuando Cristo sopló el aliento de vida? Dice, y fue el hombre un nefesh, un ser viviente. O sea, Adán vino a la vida. Ahí comenzó a respirar, comenzaron los pensamientos, las neuronas a trabajar, el corazón a bombear sangre, los órganos a trabajar, el pensamiento, el hablar, interactuar, el ver, respirar. Eso es el alma, un ser viviente. Cuando se une el aliento de vida con el cuerpo. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que es el alma, un ser vivo o una persona? Nefesh. En hebreo, nefesh. Vamos a la siguiente para que veamos cuál es la palabra que se utiliza allí para decir aliento o espíritu. El aliento de vida o el espíritu. Esta palabra en hebreo es neshemá. La primera fue nefesh, que es alma. O sea, ahora aliento o espíritu, que es el espíritu, es el aliento, es lo que Cristo le dio a ese cuerpo inerte hecho de barro. Fue el espíritu, su aliento. ¿Cómo se dice en hebreo? Neshemá, que significa aliento, soplo, vida, un soplo, viento, enojado, aliento, vital, inspiración divina, espíritu. Y esa palabra también aparece, esa palabra también aparece allí en la que leímos en Génesis 2:7 cuando Dios creó al hombre. Vamos a leerlo de nuevo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el neshemá de vida. El aliento de vida o el espíritu de vida. El neshemá. Y fue el hombre, ¿un qué? Un nefesh, un ser viviente. También aparece en Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es que es el espíritu, o sea, el neshemá, el aliento de vida que recibió el hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Es tu identidad, es tu conciencia, es lo que tú eres. Eso es el neshemá, el aliento de vida, el espíritu. Pero ese neshemá no tiene pensamiento, no puede interactuar fuera del cuerpo. Porque simplemente es la chispa de vida, el soplo de Cristo en el ser humano. No es un ente que puede tener pensamientos, conciencia fuera del cuerpo.
Entonces cuando el Nechemá, el soplo de Dios, se une con el cuerpo, surge el Nefesh, alma viviente, un ser viviente, una persona viva, un ser vivo. Eso es lo que dice la Biblia, lo que es el aliento o el espíritu realmente. Vamos a ver lo que es el espíritu. En hebreo, el Ruach. El Nechemá, para que no te confundas, el Nechemá es aliento, que también se dice en español espíritu, pero tiene que ver con hálito, aliento de vida, porque es el soplo. ¿Recuerdas? Soplo, el aliento. Ok. Espíritu, en hebreo es el Ruach. Significa espíritu, viento, aliento, exhalación, vida, cólera. Esta palabra está más relacionada con lo que tiene que ver con las emociones, con las pasiones, con las emociones. Viento, dice, por semejanza, aliento, es decir, una exhalación sensible o incluso violenta. ¿Ves? Una exhalación violenta. ¿Cómo es esa respiración violenta cuando una persona está molesta? Porque hay pasión. Eso es el espíritu, el ruah. Entonces, esas emociones, o sea, el espíritu, el ruah, no puede existir cuando el aliento de vida está separado del cuerpo. ¿Cuándo nace el espíritu? ¿Cuándo existe espíritu? ¿Cuándo existen las emociones? ¿Cuándo existen los sentimientos? Cuando el Nechemá, que es el aliento de vida, el soplo, se une con el cuerpo. En sentido figurado, vida, ira, ¿ves? Insustancialidad, por extensión, una región del cielo, por semejanza, espíritu, pero solo de un ser racional, incluyendo su expresión y funciones. Aire, ira, explosión, ¿ves? Tiene que ver con pasión, con las emociones, aliento, frescor, coraje, mente, porque tiene que ver con los pensamientos. ¿Ves? Y muchas personas, lamentablemente, muchas personas confunden esto. Confunden lo que es el alma, confunden lo que es el espíritu, confunden lo que es, porque también esto vino gracias al pensamiento griego que mezclaron todas estas cosas. Entonces, para muchos, el alma, que es un ser viviente, creen que es el espíritu, por ejemplo, que es algo que sale del ser humano o de la persona cuando muere. Cuando no es el principio bíblico. El principio bíblico es que el alma es una persona viva. Y que cuando el Nechemá, que es el aliento de vida, se une con el cuerpo, entonces hay ruah, pensamiento, sentimientos, emociones. Esta palabra, el ruah, también aparece, por ejemplo, vamos a verlo en Isaías 26, versículo 9, dice: con mi alma, nefesh, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que dure el espíritu dentro de mí. ¿Qué crees tú? Vamos a ver la primera parte. ¿Qué crees tú cuando Isaías dice con mi alma, o sea, con mi nefesh, te he deseado en la noche? Esto es lo que el profeta le está diciendo a Dios. Señor, con mi alma te he deseado en la noche. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, lo que está diciendo Isaías es: mi persona, yo te he deseado en la noche. Yo, mi persona, mi alma, yo mismo. Y dice: y en tanto que dure el espíritu, o sea, el ruach, dentro de mí. O sea, mi sentimiento, mi emoción. Madrugaré a buscarte, mi pasión por buscarte, mi pasión. Ese es el ruach, el espíritu. Ahora, ¿qué ocurre entonces? Entendiendo lo que es el alma, entendiendo lo que es el espíritu, entendiendo lo que es el cuerpo y lo que es el Nechemá, el Nefesh y el Ruach. ¿Qué ocurre entonces cuando alguien muere? Entendiendo estos principios de estas palabras en hebreo que hemos visto. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué ocurre entonces cuando la persona muere? Vamos a verlo bíblicamente. Eclesiastés 12:7 dice: el polvo vuelve a la tierra. ¿Por qué dice el polvo? ¿Con qué fue creado el cuerpo? Con polvo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Salomón? Que cuando la persona muere, nuestro cuerpo, el cuerpo o el cuerpo de esa persona va de nuevo ¿a dónde? Al polvo, a la tierra. Y es muy sabido
que nuestro cuerpo tiene componentes de la tierra, tiene zinc, tiene fósforo, magnesio, calcio, componentes de la tierra. Entonces dice, el polvo, que es el cuerpo, vuelve a la tierra como era, y el espíritu, el aliento, vuelve a Dios que lo dio. El hálito, el nechemá, el cuerpo vuelve a la tierra, y el nechemá, el soplo o el aliento de Dios, vuelve a Dios porque es la fuente de vida. Ahora te pregunto, ¿ese espíritu o ese nechemá va consciente al cielo? No, no es un ente consciente fuera del cuerpo. Es la chispa de vida, es el soplo de Dios. Eso es lo que ocurre cuando una persona muere. Y Eclesiastés 9:5, 6 te dice qué es lo que ocurre con el ruaj. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga. Porque su memoria, o sea, la conciencia, el nechemá, que es tu identidad, es lo que Dios te da. El nechemá es puesta ¿qué? En el olvido. ¿Por qué? Porque el nechemá vuelve a Dios. El soplo. Versículo 6. También su amor, su odio, su envidia, que es el ruá, terminaron ya. Fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte. O sea, el nefesh, un ser viviente, una persona viva, como un nefesh, como un alma viviente, dice, ya no tendrá más parte de todo lo que se hace debajo del sol. Esto es lo que enseña la Biblia acerca de lo que es la muerte. La muerte, literalmente, la muerte, el proceso. El cuerpo vuelve a la tierra, el aliento de Dios vuelve a Dios, que lo dio, y el espíritu, que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, entonces termina. Ya no hay pensamiento, ya no hay emoción, ya no hay sentimientos. Entonces, por eso que tú ves que en la Biblia, para Dios es una abominación terrible consultar a los muertos. ¿Por qué crees tú que es abominación terrible para Dios el consultar a una persona muerta? ¿Será abominación para Dios que yo quiera consultar, por ejemplo, con mi abuela, que está muerta? ¿Pero por qué? Si mi abuela me quiso, tuvimos una buena relación, ¿por qué es abominación para Dios que yo quiera hablar con mi abuela? Porque no es mi abuela. Porque si llega a aparecer estando muerta, no es mi abuela. Porque los muertos nada saben. Es un demonio. Por eso dice que es abominación. Y es terrible cuando le abrimos la puerta a los demonios por medio del espiritismo, de consultar a los muertos. Por eso que Dios dice, mira, es abominación terrible para mí el consultar a los muertos. Mira, vamos a ver, mire, y esto es importante. Es importante que muchas personas en el mundo cristiano, porque tú sabes que en el mundo cristiano gran parte del mundo cristiano creen en la inmortalidad del alma. Creen que actualmente hay un infierno ardiendo y que las personas se van allí, los malos, y que los buenos están en el cielo. Eso no es bíblico, eso es pagano, es babilónico, griego. Y es necesario que las personas entiendan este principio. Porque yo estoy seguro que tú conoces, yo estoy seguro que tú conoces a personas que han dicho que han hablado con sus seres queridos que han muerto. Y estas personas deben saber que no son sus seres queridos. Aunque ellos sientan emoción, esa emoción de haber hablado, ya sea con su esposo, con su abuelo, con su tío, con su hijo que ha muerto, la persona tiene que entender que no es su tío, ni su abuelo, ni su hijo, ni su esposo. Son demonios que se disfrazan de seres humanos. Y es terrible cuando le abrimos la puerta al poder de las tinieblas por medio de esto, del espiritismo, de la consulta de los muertos. Entonces, el mensaje de los tres ángeles, mire, es un mensaje donde está allí encapsulado muchas verdades importantes. Te enseña lo que es el evangelio, te enseña quién es el Dios verdadero, cuál es el Dios verdadero y el Dios falso. Te enseña acerca hasta del estado de los muertos. Te enseña
la justificación por la fe, te enseña el principio de la buena alimentación dentro del mensaje de los 3 ángeles. Te enseña lo que es Babilonia, cuáles son sus engaños, qué significa realmente el temer a Dios, qué papel juega aquí la ley de Dios, los 10 mandamientos. Porque muchos dicen que los 10 mandamientos están abolidos. El mensaje de los 3 ángeles nos enseña que los 10 mandamientos, incluyendo el 4.º mandamiento, que es el verdadero día de reposo, están vigentes. Ahora, entendiendo este principio de lo que es la muerte bíblicamente, vamos a ver entonces lo que es la muerte eterna, porque lo que hemos visto puede ser tanto la muerte eterna como la muerte por enfermedad, la muerte por vejez, la muerte por accidente. Entonces, cuando morimos de esta forma, eso se llama la primera muerte. ¿Ves? Eso es la primera muerte. Y lo que ocurre en la primera muerte, que el aliento de vida sale del cuerpo y que ya no hay más sentimiento, más emoción y más pasión, y que esas cosas ya terminan, desaparecen. Es lo mismo que ocurre. Eso mismo ocurre en la muerte eterna, que es la segunda muerte, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver en estos minutos, vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia, cuál es el principio bíblico sobre la muerte eterna literalmente. Te repito, ya hemos visto lo que ocurre literalmente con la muerte primera: vejez, enfermedad o accidente. Ahora vamos a ver lo que enseña la Biblia, lo que es la muerte eterna, que es la segunda muerte. Muerte eterna, que esa es la paga del pecado. Una es consecuencia. La primera es consecuencia, que el pecado debilita el cuerpo. Vivimos en un mundo imperfecto, puede ocurrir un accidente, podemos enfermarnos, podemos debilitarnos, envejecer. Pero la muerte eterna, que la Biblia lo llama segunda muerte, ya es la paga por el pecado. Entonces, vamos a ver lo que es la muerte eterna, literalmente. Pero yo quiero que tú tengas presente este principio bíblico para que podamos entender lo que es la muerte eterna. Porque muchos, por no entender este principio bíblico de lo que es un lenguaje literal y un lenguaje simbólico, entonces te mezclan estos dos lenguajes, y por eso que muchos aún en el mundo cristiano que dicen leer la palabra de Dios, entonces dicen que los muertos siguen viviendo después de la muerte. Porque creen que ese fuego es eterno y que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, es porque el castigo es eterno. El castigo o el sufrimiento, perdón, porque el sufrimiento es eterno. Porque te mezclan los dos lenguajes. ¿Cuáles son esos dos lenguajes? El lenguaje literal y el lenguaje simbólico. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Cuál es el lenguaje literal? Bueno, que lo que usted lee en la palabra de Dios, bueno, eso es lo que significa, eso es lo que está diciendo conforme al sentido propio exacto de las palabras empleadas, en un significado no metafórico ni exagerado. Es así como usted lo está leyendo. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios hizo el cielo y la tierra y todas las cosas en 7 días. Eso es un lenguaje literal. Todas las cosas fueron creadas en 7 días exactamente. No significa 7.000 años, ni 7 millones de años, no. Significa 7 días literales, o sea, una semana. Ese es el lenguaje literal. Que lo que usted está leyendo, eso es lo que la Biblia está diciendo exactamente, sin significado metafórico ni exagerado. Así es como está en la Biblia y como usted lo está leyendo. Ahora, ¿y qué es el lenguaje simbólico? Bueno, que las figuras, que los objetos o los personajes son una representación de una realidad. Y que estas figuras, objetos, personajes, que son símbolos de una realidad, bueno, que mediante ella obtenemos un mensaje a partir de su interpretación o de su representación. Por ejemplo, en la Biblia te habla de dragón. No es un dragón literal que está persiguiendo una mujer, porque la misma Biblia te dice que dragón
es un símbolo o es una representación de ¿quién? De Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Ve? Entonces en la Biblia hay un lenguaje literal y un lenguaje simbólico. Vamos a verlo aquí. Por ejemplo, miren aquí. Símbolo, dragón, que representa el dragón, a Satanás. La Biblia también te habla de estrellas. Dice que el dragón se trajo la tercera parte de las estrellas. ¿Qué representa estrella? Ángeles. Bestia. Bestia representa reino, imperio. Aguas. Bueno, representa a multitud, muchedumbre, pueblos. Multitudes. Cuerno representa reyes, poder, gobierno y también representa autoridad. Cordero representa a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mujer virgen, perseguida por el dragón, representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Ramera, bueno, representa a una iglesia idólatra, o también una persona idólatra. Ramera significa eso. Entonces ramera, por ejemplo, en Apocalipsis representa la iglesia apóstata, la iglesia que fornica con el Dios falso. Por eso se le dice ramera. Aceite, Espíritu Santo. Roca, Cristo. ¿Ves? Y que todos estos conceptos, todas esas definiciones tú las puedes conseguir en la Biblia. La Biblia te da la definición de esos símbolos. ¿Me explico? Entonces, en la Biblia vemos un lenguaje literal y un lenguaje simbólico. Vamos a ver lo que la Biblia dice, lo que es la muerte eterna literalmente. Yo te invito a que tengas a mano allí un papel y un lápiz para que escribas estos versículos, porque es importante. ¿Qué dice la Biblia? Lo que es la muerte eterna literalmente. Bueno, en Salmo 37:10 dice, pues de aquí a poco no existirá el malo. ¿Ves? El malo no existirá. ¿Qué significa que no existirá? Dejará de existir. Observará su lugar y no estará allí. Eso es lo que es la muerte eterna, dejar de existir para siempre. No significa tormento eterno, significa dejar de existir. En Salmo 37, ahora el versículo 20 dice, mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán ¿qué? Consumidos, se disiparán como el humo. Eso es la muerte eterna literalmente. Perecerán, serán consumidos, se disiparán como el humo. ¿Qué significa disiparse como el humo? Desaparecer. No estarán allí sufriendo por siempre. O sea, lo que está diciendo es que dejarán de existir. Perecer, ¿sabes lo que significa la palabra perecer? Ser desintegrado. Completamente. ¿Y qué pasará con estas personas en el juicio final? Bueno, Dios le quita el aliento de vida. Ellos van a sufrir por sus pecados. Y ese aliento de vida vuelve a Dios. Y dejan de existir para siempre. También dice el versículo 38, mas los transgresores serán todos a una destruidos. No dice serán atormentados por siempre, no dice eso. Dice destruidos, consumidos, perecerán, no existirán más y serán disipados como el humo. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de lo que es literalmente la muerte eterna. Y en Juan, por ejemplo, en Juan, un versículo muy conocido, dice, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa la palabra perderse allí? Es importante que nosotros comprendamos estos significados. Es importante que tú y yo comprendamos, porque estos versículos aquí no están hablando de la inmortalidad del alma. Estos versículos no están hablando de un infierno eterno. Estos versículos no están hablando de un sufrimiento eterno o de un tormento eterno. Estos versículos no están hablando de eso. Qué interesante que Juan dice no se pierda. ¿Cuál es la palabra que utiliza allí en griego? Perecer, apolomi. ¿Qué significa apolomi? Se perderá, dice, pierda, perdiere, destruir por completo,
Destruir, es decir, eliminar por completo, abolir, poner fin a la ruina. Y esta palabra, ¿de dónde viene? Apolomi dice, de apo, apartado de, denota intensidad, y de olimi, que es destruir. O sea, destruir completamente, apartado para ser destruido completamente, propiamente, destruir totalmente, extirpar por completo. Eso es lo que dice, lo que significa la palabra apolomi, o perderse, o perezca, porque es la misma palabra. Lo que pasa es que hay en versiones, en Reina Valera, hay versiones que te dicen para que no se pierda, y en otras versiones dice para que no perezca. Perecer, está hablando de la muerte eterna, significa ser destruido totalmente, extirpado por completo, de eliminar, desaparecer completamente, para siempre. Entonces Cristo vino para eso, para que el pecado no nos destruyera, no nos consumiera, para perdernos eternamente, sino para que por medio de Él tengamos vida eterna. Eso es lo que enseña la Biblia, lo que es la muerte eterna, literalmente. Entonces, mira lo que dice Malaquías, que nos ayuda a entender un poco más. Dice, Malaquías 4, 1 al 3 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas. La estopa es algo que se enciende con el fuego rápidamente, se consume. Es volátil. Aquel día que vendrá los abrazará. Y está hablando acerca del juicio final después del milenio. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no le dejará raíz ni rama. La raíz es Satanás, las ramas son los impíos que no se desprenden del pecado, que practican el pecado, se mantienen pecando, quebrantando la ley, sin remordimiento. Dice, mas a vosotros, lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán como ¿qué? Como ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Mira lo que dice. Los malos serán ceniza. ¿Dónde serán consumidos los malos? Aquí en la tierra. ¿Seguirán viviendo? No, porque dice que serán ceniza. Ese cuerpo se convertirá en ceniza. ¿Y qué pasa con su aliento de vida? Vuelve a Dios. Volverá a Dios que lo dio como fuente de vida. Así que la misma Biblia te está diciendo que la muerte eterna no es un sufrimiento eterno, sufriendo con el fuego allí por siempre. No, llegará un momento que esas personas serán consumidos, extinguidos, destruidos completamente. ¿Y qué es lo que quedará? Ceniza. ¿Y por qué queda ceniza? Porque serán consumidos por el fuego. Lo dice Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 20, 7 al 9. Los impíos serán consumidos vivos en la tierra, porque ellos serán juzgados aquí mismo en la tierra. Si tú eres un hermano evangélico o eres católico o de alguna denominación que creen que el infierno queda en el fondo de la tierra o que queda fuera de la tierra, como escuché un testimonio de alguien que dice que Dios lo llevó en visión hacia el infierno y quedaba en el espacio. Otro dijo, no, que quedaba en el fondo de la tierra, en el centro de la tierra. Entonces aquí vemos que estos dos testimonios, supuestos testimonios, son falsos. Porque el infierno no queda ni en el espacio ni en el fondo de la tierra. El infierno bíblicamente es el hueco donde se coloca el ataúd, donde se coloca el muerto. Y el fuego que consumirá a los impíos en el tiempo del fin, bueno, eso será en el futuro, no es ahora, es en el futuro. Y te dice allí que serán cenizas, ¿dónde? Aquí en la tierra. Entonces ese lago de fuego no está fuera en el espacio ni está en el fondo de la tierra. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Apocalipsis 20, 7
al 9 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Dónde estará Satanás? Aquí en la tierra, dice, será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Cuando te dice las naciones en los 4 ángulos de la tierra, está diciendo todas las naciones del mundo. La multitud, a Gog y a Magog. Gog y a Magog es un símbolo de los enemigos del pueblo de Dios. Esos son los impíos, representados ¿por quiénes? Por Gog y Magog. A fin de reunirlos para la batalla. Esa batalla es la batalla final, que creen que seguirán en contra de Cristo, en contra de la patria celestial, el número de los cuales como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, la patria celestial, la nueva Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Dónde los consumió? ¿En el fondo de la tierra? ¿En el espacio? No, aquí mismo en la tierra. Los impíos perecerán, serán consumidos, serán extinguidos aquí mismo en la tierra. Y llegarán a ser ceniza, ¿dónde? Aquí mismo en la tierra. Ahí lo dice Apocalipsis. Mira lo que significa la palabra consumir. En la concordancia Strong es la palabra catestió, de cata hacia abajo, denota intensidad. Y de estío, comer, propiamente, comérselo todo, figurativamente, devorar, completamente sin dejar nada. Consumir ferozmente, eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Lo corrompe, lo destruye y lo consumirá completamente. El pecado paga con la muerte, dice Romanos 6:23. Consumir ferozmente hasta el suelo, ¿ves? Hasta el suelo, llegan a ser ceniza, es decir, con un apetito voraz y rapaz como resultado de la ruina. ¿Resultado? ¿Qué es la ruina? El pecado. Sin esperanza de recuperación. Ya no se volverán a levantar, no volverán a vivir, porque es la muerte eterna, la segunda muerte, e incluso sin vestigio, de fuego para devorar, es decir, consumir por completo, destruir. Toda esta definición está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia acerca de la muerte eterna, literalmente. No volverán a existir, serán consumidos. En ese juicio final, cuando estas personas vean la gloria de Cristo que consume el pecado, ellos también serán consumidos juntamente con el pecado porque no se desprendieron del pecado. El pecado los consumirá completamente como fuego. Lo mismo pasará con Satanás, el que originó el pecado. Dice allí, no dejará ni raíz ni rama. Raíz, Satanás; la rama, los impíos. El pecado, hermano querido, el pecado es terrible. El pecado es terrible. A veces nosotros pensamos que el pecado es algo simple. No, yo puedo pecar y Dios me perdona. No importa, nadie me ve. Hermano querido, no hemos entendido la naturaleza del pecado. El pecado corrompe, destruye y mata. El pecado es el aguijón de la muerte. Y los impíos serán consumidos, destruidos completamente. Así que te invito a que estudies lo que es realmente el pecado en la Biblia. Y es tanto así que el pecado, hermano querido, escucha bien, el pecado paga con muerte. Vamos a ver aquí entonces ahora lo que es la muerte simbólicamente, la muerte eterna, perdón. ¿Cuál es el símbolo de la muerte eterna? Ya hemos visto lo que es la muerte eterna literalmente. Vamos a ver lo que es la muerte eterna ahora simbólicamente. Porque así como el dragón es un símbolo, o vamos a decir, como Satanás tiene un símbolo, que es el dragón, como los ángeles tienen un símbolo, que es las estrellas, como la iglesia de Dios tiene un símbolo, que es la mujer virgen, como la iglesia apóstata tiene un símbolo, que es la ramera, como Cristo tiene un símbolo, que es el cordero, la muerte eterna también tiene un símbolo. ¿Usted sabía eso? La Biblia te habla de la muerte eterna tanto literalmente,
pero también te lo muestra simbólicamente. ¿Cuál es la clave para entender si me está hablando literalmente o simbólicamente? ¿Y cuál es la clave? El contexto. El contexto es importante para saber si la Biblia o los versículos me están hablando de la muerte eterna literalmente o simbólicamente. Vamos a leerlo nuevamente. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia. Te pregunto, ¿la bestia es una bestia literal o es simbólico? Es un símbolo, es una representación, no es una bestia literalmente. La bestia representa el poder político, religioso, político del antiguo imperio romano, que no es otra que la iglesia romana. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿es una imagen literal o es un símbolo de un poder? Es un símbolo de un poder. Recibe la marca en su frente o en su mano. Te pregunto, ¿esa marca es literal o es simbólica? No es una marca literal donde tendrá aquí la persona escrita literalmente 666. No. Es un símbolo, es un principio, es un símbolo espiritual. Te pregunto, ¿él se refiere a la frente y a la mano literalmente? No, es un símbolo, la frente, de la mente. No es algo literal. También beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Te pregunto, ¿ese vino es literal? No, es símbolo de algo. Es símbolo de la destrucción de los impíos. ¿Es una copa literal que tiene vino y será derramada en la tierra en el tiempo del fin? No, es un símbolo. Entonces, el tercer ángel te está hablando simbólicamente. Cuando dice será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, pero cuando te dice luego, ¿qué es lo que significa eso? Y simbólicamente dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ese humo subirá por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que significa esto? Por eso sigue diciendo el versículo, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces pensamos de que no, si es un tormento eterno, las personas estarán sufriendo allí por la eternidad porque el versículo lo dice. Y si el versículo lo dice es porque es así. No, hermano querido, el contexto te viene hablando de un lenguaje simbólico. Te viene hablando de bestia, te viene hablando de imagen, te viene hablando de marca, te viene hablando del vino de la ira de Dios, un vino, un cáliz, una copa. Cosas que no son literal, son símbolos, un lenguaje simbólico. Por lo tanto, el humo de su tormento que sube por los siglos de los siglos es un símbolo de la muerte eterna. Porque la Biblia hemos visto lo que nos enseña acerca de lo que es la muerte eterna literalmente, y es dejar de existir, desaparecer por siempre. ¿Ve? Entonces cuando te dice el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no es literal, es un símbolo de la muerte eterna. Vamos a verlo con otros versículos de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 19, 1 al 3, hablando acerca del juicio sobre la ramera, dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Ya ahí te estamos hablando de un símbolo. El contexto ya te menciona un símbolo. Ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación. Te pregunto, ¿es una ramera literal? No. ¿Es una fornicación literal? No. La fornicación representa la relación la relación que esta ramera tiene o que esta entidad religiosa tiene con el Dios falso y además con el poder político, con los gobernantes, con los presidentes de esta tierra. Eso es lo que es la fornicación, porque es un símbolo de eso. ¿Me explico? Entonces, como te vine hablando, el contexto te viene hablando de símbolos, entonces sigue diciendo, y ha vengado la sangre de los siervos de mano de ella. Y otra vez dijo, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿Es literal? No es literal, es simbólico, porque el contexto te viene hablando simbólicamente. Es un humo que sube, no deja de subir por siempre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la ramera será destruida y ya no volverá a levantarse nunca más. En otras palabras, la ramera será destruida y dejará de existir por siempre y para siempre.
no se levantará nunca, jamás. Su destrucción es total, completa y eterna. Entonces ya estamos viendo lo que es el lenguaje simbólico de la muerte eterna. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba ¿quién? La bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El contexto te viene hablando de símbolo. Te dice bestia es un símbolo, te dice falso profeta y también te dice que serán atormentados día y noche. Ese atormentados día y noche por los siglos de los siglos no es literal, es símbolo de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque el contexto te lo dice, te menciona bestia y te menciona falso profeta. Cosa que no es literal, la bestia no es literal, no es una bestia literalmente, y el falso profeta no es un falso profeta literal. Son símbolos de poderes de este mundo. En Génesis 19:28, hablando acerca del humo, de ese fuego, dice, Génesis 19:28 dice, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. He aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Dice la Biblia que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con el fuego eterno. ¿Todavía Sodoma y Gomorra está encendida en fuego allá quemándose? No. Ese fuego se apagó. ¿Y por qué se le dice fuego eterno? Porque cumplió su misión, destruir para siempre. Sodoma y Gomorra, esos pueblos, no se volvieron a levantar nunca más. Usted va para allá y usted lo que ve es un desierto, una devastación terrible. Hasta hay trozos de azufre. Se cumplió el propósito. No se volvieron a levantar. Sodoma y Gomorra y todos esos pueblos que fueron consumidos en ese tiempo. Pero dice allí, el humo subía. ¿Ves? Porque muchas frases de Apocalipsis se toman del Antiguo Testamento. Lo que está diciendo es que cuando dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, lo que está diciendo es que no volverán a existir nunca más como Sodoma y Gomorra. En Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué significa fuego eterno? Que cumple su misión, cumple el propósito. Consume hasta destruirlos completamente. Y además, no volverá a existir. Entonces, entendemos que no existe un tormento eterno. ¿Cuál es el castigo eterno? Muerte eterna. Dejar de existir para siempre. Tal vez hay personas que preguntan, mire, ¿qué pasa con la parábola del rico y Lázaro? Es una parábola y ahí se menciona que las personas están en el infierno quemándose. Bueno, es una parábola. Las parábolas que son, las palabras son relatos que utilizan lenguaje metafórico, lenguaje simbólico para enseñar principios espirituales. Recuerda que el principio de la inmortalidad del alma no era parte del pueblo hebreo. Eso entró en los judíos por el contacto con el mundo griego, con la filosofía griega. Lamentablemente muchos fariseos que Cristo señaló como hijos de Satanás y generación de víboras, ellos enseñaban esas doctrinas falsas, le enseñaban al pueblo. Y lamentablemente muchos del pueblo de Dios o los de los judíos, confiando en esos maestros, entonces aceptaban eso como verdadero. Y no se puede tomar como algo real, porque es una metáfora, es una parábola. Ahí mismo lo está diciendo, una parábola. Cristo estaba tratando de enseñar un principio espiritual a los judíos, a los que estaban escuchando. Entonces, por ejemplo, aquí te voy a mostrar en el Antiguo Testamento, en Jueces 9, 7 al 15, también se menciona la parábola de que los árboles querían que un árbol reinara sobre ellos. Y esto estaba haciendo una representación del pueblo de Israel cuando estaban pidiendo rey. Y Jotán se levanta en una colina, entonces le grita al pueblo esta parábola. Versículo 8 dice, y fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Entonces te pregunto, ¿los árboles realmente hablan? No, pero está enseñando un principio espiritual.
Entonces lo que se menciona en la parábola del rico y Lázaro no es algo literal, es algo simbólico para dar una enseñanza. También está lo que es el lenguaje que se une a esto, es el lenguaje metafórico. Ya hemos visto el lenguaje simbólico. Ahora vamos a ver el lenguaje metafórico que también se menciona en algunos versículos. Para terminar, ya estamos terminando, vamos a ver este lenguaje metafórico para que tú entiendas y comprendas que cuando no se entiende, cuando está hablando literalmente, cuando está hablando simbólicamente, cuando está hablando metafóricamente, entonces mezclamos todo eso y creemos que la muerte eterna es un tormento eterno. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, Cristo habló en Marcos 9, 43, 44, 47 al 49, dijo: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ello no muere y el fuego nunca se apaga. Leyendo esto y entendiendo lenguaje literal, lenguaje simbólico y lenguaje metafórico, te pregunto, cuando Cristo dice aquí, al fuego que no puede ser apagado y el gusano que no muere, te pregunto, ¿está hablando literalmente o simbólicamente? ¿Cómo tú puedes entender? ¿Cómo tú puedes captar? ¿Cómo tú puedes entender si está hablando literalmente? Por el contexto. El contexto te dice si es literalmente o metafóricamente. Te pregunto, ¿Cristo está hablando literalmente que si nuestra mano fuere ocasión de caer, que la cortemos? Si yo tengo problema de robar, si a mí me gusta robar, me gusta tomar lo que no es mío, ¿cuál es el problema? ¿La mano o la mente? ¿Qué pasa si yo tengo problema de robar y me corto la mano? Sigo con el problema porque el problema no está en la mano, está en la mente. Entonces lo que está hablando es metafóricamente. ¿Qué es lo que te está diciendo? Aquella cosa, aquel mal hábito, aquel pecado que practicas, es mejor vencer eso ahora que cuando se acabe el tiempo de la gracia. Y entonces aunque hayas podemos decir, disfrutado de ese pecado, aunque hayas tenido beneficio mintiendo, fornicando, adulterando, robando, desobedeciendo a los padres, matando, aunque te hayas deleitado en esas cosas, dice, lo triste es que seas echado al final al fuego que te va a consumir, al gusano que nunca muere. ¿Qué es lo que está diciendo? Muerte eterna, brother. No es un gusano literal. Es un símbolo de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque el contexto te está hablando metafóricamente. Cortarse la mano. Cristo no está diciendo que te cortes la mano literalmente, ni que te saques el ojo. Por ejemplo, el versículo 47. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. El problema está aquí, no haber nacido de nuevo, no ser una nueva criatura, no recibir la transformación de la mente, del corazón. Dice, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo. ¿Estás viendo? Que no es literal, porque nadie va a entrar en las mansiones celestiales faltándole un miembro del cuerpo, un ojo o un brazo o una pierna. Está hablando metafóricamente. ¿Y qué es lo que está diciendo? Lo mismo lo que dice el versículo anterior. Terminar ahora, aunque nos cause dolor, terminar con el pecado, aunque nos guste, con ese placer que te deleitas, pero que deshonra a Dios. Es mejor terminar eso, aunque nos cause dolor, que seamos echados al fuego, al final, y perdernos eternamente. Dice, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, o sea, con sufrimiento, que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere. No es un gusano literal porque el contexto te lo está diciendo, y el fuego nunca se apaga. No es un fuego que no se apaga literalmente. Está hablando metafóricamente. ¿Qué es lo que está diciendo? Van a dejar de existir, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces, aquí estamos viendo, hermano querido, lo que es la muerte literalmente, lo que es la muerte simbólicamente y lo que es un lenguaje metafórico.
Y esto ayuda para que tú y yo, para que podamos comprender más la palabra de Dios. Y que el contexto, la clave está en el contexto. El contexto te dice cuando te habla literalmente y cuando te habla simbólicamente o metafóricamente. Quiero terminar con esta cita de la sierva del Señor, que habla acerca de el tiempo del juicio, el juicio final después del milenio. Mira lo que dice la sierva del Señor. Vamos a ver aquí en la diapositiva. Dice: en el deseado de todas las gentes, página 712, dice: este no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida. Y cuando uno elige el servicio del pecado, ¿y cómo te paga el pecado por ese servicio? La muerte. Romanos 6:23. Y cuando dice, Dios es la fuente de vida, y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios. ¿Y qué te dice el contexto que es Dios? Fuente de vida. Y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice: todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios le da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios, lo que hizo con Lucifer. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. ¿Y cuál es el resultado de su propia elección? La muerte. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios, que la misma presencia de él es para ellos como que un fuego consumidor. La misma presencia. Dios es luz. Dice la Biblia en Primera de Juan. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Esa es la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Dice: la gloria de aquel que es amor los destruye. La gloria, que es el carácter de Dios, porque eso es la gloria, nombre, tiene que ver con carácter, tiene que ver con gloria. La gloria de aquel que es amor los destruye. Son consumidos. Entonces la gloria de Dios y la gloria de Cristo consume el pecado. Y ese pecado se consume juntamente con los impíos. ¿Por qué? Porque los impíos no quisieron separarse de ese pecado. Mira lo que dice la siguiente cita. En Maranata, el Señor viene. Página 360 dice: el fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles consecuencias del pecado. Ya no va a haber recuerdo del pecado. Solamente queda un recuerdo. ¿Cuál será ese recuerdo? Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. Ese es el único recuerdo que tendremos del pecado. No tendremos a personas conocidas allí pensando: mira, se están quemando, están sufriendo todavía en ese fuego. No. Ya no habrá rastro del pecado, ya no habrá recuerdo. Lo único que quedará como recuerdo, dice, son las heridas en las manos, en los pies y en la frente de nuestro Redentor cuando fue crucificado. Todo lo que se había perdido por el pecado ha sido restaurado por el Cordero de Dios. El propósito primitivo que Dios tenía al crear la tierra se cumple al convertirse esta en la morada eterna de los redimidos. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Salmo 37, 29. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, hermano y amigos, esto es lo que significa: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El pecado, Satanás y los impíos y la muerte no volverán a levantarse nunca más. Y estaremos en una tierra de paz, de felicidad por la eternidad. ¿Quieres tú estar en esa tierra? En esa tierra nueva que muy pronto se va a implementar. Bueno, busca de Cristo, que te vista con su justicia, y dile: Señor, mira, yo no quiero seguir pecando. Obra en mí, Señor, lo que tú has prometido. Cambia este corazón de piedra y pon un corazón de carne y coloca tu justicia dentro de mí, porque quiero estar contigo por la eternidad. Quiero ser parte de esos redimidos que estarán al frente del trono
adorándote por los siglos de los siglos sin fin, junto a tu Hijo, el Cordero. Soy Daniel Primera y ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes y compartir estas verdades de la palabra de Dios con el mensaje de los 3 ángeles. Así que nos vemos en un siguiente estudio, Dios mediante, si Dios da la oportunidad, para que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Recuerda compartirlo, dale like, únete a Esencial Factor y recuerda, paz y conoce al Cordero de Dios.